Compañero, buenas tardes. Démonos 5 minutos más, por favor, porque no están todos los compañeros. Ya no tardarán en entrar todos. Les ruego, por favor. ¿Se escucha? Sí, buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Se escucha. Para minutos ahí. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Yo creo que no se escucha. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Bien. Siempre es un gusto estar aquí frente a ustedes. Estamos todavía corriendo un poco sobre el tema del origen del Estado y el derecho. Hemos avanzado de alguna manera parte del tema que se hace fundamentalmente necesario. Estoy buscando aquí donde no se dé sombra o donde no haya sombra. Aquí decía que el hecho de buscar el origen del Estado y el derecho es lo que nos va a permitir y determinar, inclusive hasta ahorita, a la mitad de la carrera, que muchos tenemos un escenario que el derecho tiene un origen más abstracto, o sea, más espiritual, más mental o más de cultura. Y no, cuando valoramos su origen en lo que estamos, ya habíamos agotado una primera parte, dijimos, estamos en la época primitiva. Hablamos de la cultura arborícola, hablamos de la cultura, dijimos, del contenido de la infancia del género humano. Definimos que en esa parte, más adelante del salvajismo, definimos también que efectivamente la época del matriarcado es importantísimo definirlo porque implica una división natural del trabajo por edad y sexo, dijimos. Da como resultado también la parte mística, porque hablamos que en ese escenario de lo que es precisamente la parte espiritual, la parte abstracta, digamos, el que el ser humano no podía en ese momento definir ni lo que era el día ni la noche, decíamos, ni por qué vive, ni por qué nace la gente. Es decir, todavía no existía una definición total de ese espécimen considerado en ese momento como ser humano. No tenía todo el conocimiento de la naturaleza como tal. Por eso yo he dicho que hasta el día de hoy, para garantizarse la definición de hombre o la definición de mujer o la definición de cultura de ser humano, no puede uno hacerlo sin entender que la humanidad y el hombre y la humanidad como tal es una formación, dijimos, de orden económico-social. A ver si alguien me recuerda hasta dónde íbamos por ahí. Habíamos dejado ahí una parte. Hablamos ya del aparecimiento de la rueda, hablamos del aparecimiento del fuego. Sí, Maite, por favor. Buenas tardes, Lic. Me había dicho que le recordara por dónde nos quedamos y nos quedamos en el capitalismo y las dos clases, la burguesa y el proletariado. Muchas gracias, Maite. Esto, sí, Gustavo. Se me activó la manita, disculpe. Ok. A ver, cuando la compañera plantea lo que quedamos es que estábamos definiendo, porque eso es pregunté, ¿qué es lo que entendemos por derecho? Y lo vuelvo a preguntar. A ver, ¿quién me puede explicar qué es el derecho? ¿Alguien? Perdón, está la licenciada Patricia.
¿No está la licenciada Patricia? Bueno, quería presentarles a la directora, pero no está aquí en el... Bueno, continuemos. Cuando empezamos a determinar, es que la explicación hay un derecho esclavista, hay un derecho feudal, hay un derecho capitalista, hay un derecho socialista. Si pusiéramos en la balanza cuál es el mejor el derecho, los socialistas o los capitalistas, ¿qué diríamos nosotros? ¿Dónde asumirían ustedes ese contenido? No sé si me estoy explicando, pero retomando otra vez, ¿cuándo es que efectivamente aparece el derecho? A ver, ¿cuándo es que efectivamente aparece el derecho? Veníamos ahí caminando en la parte de la comunidad gentilicia o la parte de la barbarie donde hemos dicho que hemos descubierto la rueda, ya llevamos, ya estamos dentro de la corriente del patriarcado, que lo explicamos, y dijimos que el patriarcado no es ni más ni menos que la fuerza que el hombre aplica en la producción de bienes materiales y que da como resultado en ese esfuerzo un poquito más amplio en la búsqueda de la comida permanente para las comunidades o las tribus, en este caso comunidades primitivas como tal. Ya estamos hablando de comunidades agrarias. Y dijimos entonces que la actividad del patriarcado también fue ese escenario, el impulso total de la producción, ya no en el concepto de lo que era lo que descubre la mujer, la pequeña horticultura o las hortalizas como tal, sino ya vemos que existe una producción masificada que da como resultado un poquito más de garantía o seguridad de que las comunidades tenían que comer más seguro que la caza y la pesca. Pero bueno, también concluimos en este tema de que aparecen las divisiones sociales del trabajo, dijimos. Aparece la primera, segunda y tercera división social del trabajo. Yo creo que ya lo habíamos explicado, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Okay. Es para no adentrarme tanto. Hay que recordar que se desprenden las tribus pastoras del agrícola. Sí, Erwin. El que tiene duda me levanta la mano, pero no hay ningún problema. Rolando. Sí, Erwin. Bien, continuamos. Sí, Brian. Buenas tardes, licenciado. ¿Habrá posibilidad que pueda mencionar nuevamente la división social del trabajo, por favor? Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Esa es mi obligación. Por eso les digo que no tengan ni temor de repreguntar si es 100,000 veces. Solo les pongo, yo me encamino siempre poniendo ejemplos. Gracias, Sergio, ya me di cuenta. Me decía mi hija, que mi nieta había perdido matemáticas, ¿no? Y le pregunta, ya estoy hablando de una nieta de 15 años, y me dice, no entiendo lo que me está explicando la maestra. Yo le dije que no se preocupara. Yo nunca entendí matemáticas, pero ahora ya de viejo le dije,
Las matemáticas me sirve para matematizar hasta la música. Hay que aprender un poco de matemáticas. Pero le dije que no se preocupara, que no creo que ella sea la irresponsable de no entender matemáticas, y creo que la irresponsabilidad o la responsabilidad va más en el maestro que en el alumno. Y le reiteré que el problema ahí no era de ella, sino de la maestra. Jennifer, tu micrófono. Jennifer, tu micrófono. Le dije que era responsabilidad de la maestra solo como garantizar de que ¿por qué tienen la culpa los alumnos? ¿Por qué tienen que ser responsabilidad de los alumnos y no de los maestros? Entonces yo tengo bien claro el papel que jugamos los maestros. Entonces si ustedes necesitan, volvemos a repetir, no hay ningún inconveniente. Para eso estamos, para dejar bien claro el tema. Pero continúo. La división social del trabajo, es decir, la división social del trabajo, la habíamos visto la primera, segunda y tercera. Dijimos la primera es cuando se separan las tribus pastoras de las tribus agrícolas. Y hablamos que dentro de ese escenario también se da otra comunidad, que es exactamente el aparecimiento de los artesanos o los oficios, quien eran los que efectivamente elaboraban los cuchillos, los arcos, los arneses, los recipientes. Es un concepto, y eso es bien importante comprenderlo, porque de ahí viene un escenario que se le conoce como una estancia, un pueblo, una ciudad, un burgo, y empieza a generarse esos definiciones de tener un lugar específico de compra, aprendizaje o qué sé yo. Eso es bien importante entenderlo desde esa época. Pero también hablamos del aparecimiento de la tercera división social del trabajo. ¿Qué dio como resultado la tercera división social del trabajo? Bueno, el intercambio de los productos, porque aparecen los comerciantes. Y ese escenario de distribución efectivamente da como un escenario una fortaleza enorme en la conducción total de las comunidades existentes en ese momento. Pero también dije que llegará ahí algo bien importante, independiente que ya estamos hablando de que sus comunidades están un tanto más organizadas. Estamos hablando que hay inclusive ejércitos, si lo podemos denominar de esa manera, con capacidad para proteger su comunidad, para proteger lo que tenían sembrado, porque de alguna manera había otras comunidades que tal vez no habían alcanzado a llegar a todo eso, y lo más probable y rápido es lo que se encontraran ahí enfrente. Entonces, este tipo de guerras, este tipo de encuentros, también pudo dar también el resultado de que el hombre pudiera apropiarse del trabajo de otro hombre. Y es ahí, en ese intercambio, en esa fuerza, que el hombre descubre lo que es el plusvalor, sabe ponerle valor, o más bien dicho, que las elementos o las cosas pueden aumentar de valor, o aumentan de valor, o tienen un valor más significativo cuando tiene precisamente en este caso una elaboración por una tercera persona, no siendo yo, y me quedo con ese valor sin trabajarlo como tal. ¿Y qué significó eso? El que yo me quedara con el trabajo de otro, con el producto de otro, me quedara de una vez con su tierra, me quedara de una vez con su producción. Además, en este escenario, el hombre se apropió hasta del trabajo del hombre, pero hasta del mismo hombre. Y da como resultado eso, dijimos, el desaparecimiento de la comunidad primitiva. ¿Qué significó esto? El desaparecimiento de la comunidad primitiva como tal. ¿Por qué se desaparece la comunidad primitiva? Sería la pregunta en el examen.
¿Por qué se desaparece la comunidad primitiva? La licenciada Patricia, seguramente se encuentra por ahí. Licenciada. Tengo la idea que está la licenciada por ahí, pero bueno. Edwin, tienes tú la palabra. ¿Quién tenía la palabra? Bien, continúo. Estamos entonces en la parte final, o más bien dicho, estamos en la culminación de la comunidad primitiva. ¿Por qué se termina la comunidad primitiva? ¿Cuáles fueron las razones por dar por sentado que desaparece la comunidad primitiva? Esa es una pregunta de examen tal y como la estoy planteando. ¿Cuáles son las razones para dar por terminada la comunidad primitiva? De que ya no existe la comunidad primitiva. Sí, Erika. Buenas tardes, licenciado. ¿Será porque se dio lo de la propiedad privada? ¿Qué más? A ver, dime, sí, te estoy escuchando. Voy a encender la luz aquí. Te estoy escuchando. Ahí aparece la propiedad privada. ¿Qué más? Bueno, efectivamente, ¿cuándo aparece la propiedad privada? ¿Cuándo es que se da la propiedad privada? Son tres elementos importantes los que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver, Diego. Gracias por la participación, compañera. El nacimiento de las clases, Lick, podríamos entender desde que fue la época egipcia, ya se tomaba las clases sociales, el nacimiento de la propiedad privada. ¿Y de dónde sacaste la sociedad egipcia? Durante el primer semestre de Derechos, el licenciado que me dio Economía fue la que nos enseñó que la comunidad y todo eso desapareció durante el nacimiento de la sociedad egipcia. Es por eso mi respuesta. Bueno, dejémoslo ahí porque no voy a contrariarme con ello, pero lo voy a manejar de otra manera. Yo no entendería si existía sociedad egipcia. Yo todavía no encuentro si es una sociedad rusa, eslava, egipcia, no lo sé. Yo ahorita solamente estoy en un escenario porque todavía pues vamos a determinar hasta en cuestión de tiempos, porque estamos ahorita saliendo del escenario de la comunidad primitiva. Hasta acá dije, no he hablado ni de Estado, no he hablado ni de derecho, ni he hablado de Dios ni de iglesias. Sí, Víctor. Sí, licenciado, yo creo que cuando la sociedad deja o la comunidad deja de ser nómada y se establece en un territorio determinado, y luego de eso se empiezan a crear relaciones con otras comunidades, ahí es cuando desaparece la comunidad primitiva y empieza algo más complejo, que sería la siguiente etapa económica. Pero ¿cuáles son las tres causas que dieron como sentido desaparecer la comunidad primitiva? Edwin, ¿me estás llamando de nuevo? Espero que ahora sí se me oiga, Nick. Ahora se oye. Gracias. Pues yo diría que el primero sería el aparecimiento de la propiedad privada, como ya lo comentó la compañera. El segundo es la apropiación del trabajo del hombre por el hombre. Es propiedad. Sí. Y luego que aparece ya una forma de las comunidades de aparecimiento del ejército para proteger, como usted lo mencionó, en sí la comunidad y los bienes de esta y su producción. Ahora, sí hay un tema ahí bien importante cuando hablamos del tema, no es que sea el ejército como lo conocemos en este tramo, estamos hablando de que para ese momento histórico, lo que se conoce como la gens. La gens era una razón ontológica. ¿Qué quiere decir una razón ontológica? Una razón que abarca muchos conceptos económicos, de sangre, de espiritualidad, de esfuerzo, de contenido, de familiaridad. ¿Cómo se llama?
decía de la familiaridad. Se tenía precisamente una mecánica de defenderse y por lo tanto ya habían estructuras armadas, si quieren ustedes, para provocar esa defensa. Pero en el momento en que yo dejo por un lado la comunidad primitiva, es que porque cambiaron totalmente sus condiciones originarias como modo de producción. En la comunidad primitiva no existía la propiedad privada. En la comunidad primitiva no existían las clases sociales y tampoco existía, ¿ya?, un apoderamiento del Estado sobre los esfuerzos colectivos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir con este tema? Cuando aparece la propiedad privada, dejó de existir la comunidad primitiva, pero no es solo dejar la propiedad privada. La propiedad privada dio como sentado también el origen de ¿qué pasa con aparecer la propiedad privada? ¿Cuál es el origen? ¿Qué originó la propiedad privada? Licenciado, buena tarde. Sí. ¿Será que surge la esclavitud, licenciado, o estoy mal? Sí, pero estoy de acuerdo, porque tú ya le estás denominando al sistema como tal. Pero ¿qué es lo que hace el aparecimiento de la propiedad? Por ejemplo, ahorita aquí en Guatemala, ¿qué determina la propiedad privada? Las clases sociales, esclavos y esclavizados. Esclavizadores y esclavizados, perdón. Fíjense, pero quería decir, ¿qué pasa en Guatemala? La tierra como propiedad privada, licenciado. No, pero ¿qué? Ya sabemos que aquí hay propiedad privada en Guatemala, ya se sabe. ¿Qué determina la propiedad privada? ¿Puedo hablar, licenciado? ¿Perdón? Sí, por supuesto. El derecho, licenciado. Lo estableció el establecimiento de las tribus en tierras fijas. Es decir, que pasaron a ser sedentarios. De manera que... Eso ya lo pasamos, Emerson. Ya llegamos a la conclusión donde estamos efectivamente dentro de un razonamiento de darle el origen al derecho. ¿Cómo es que se origina el derecho? Porque ahorita en la comunidad primitiva no hay derecho como tal. Existen normas naturales, simplemente la costumbre. No derecho consuetudinario, simplemente la costumbre. Pero escenario otra vez de nuevo. ¿Qué sucede cuando aparece la propiedad privada? Por supuesto que yo tengo las respuestas, pero me interesa ponerlos a ustedes a pensar. ¿Qué pasa cuando aparece la propiedad privada? ¿Qué siente? A ver, ¿quién se está queriendo aquí unirse? Hay algunos que no... Ok. Licenciado, pero lo que yo le quería decir es de que una vez que el hombre vino, las comunidades vinieron y se asentaron en un lugar fijo, empezaron a tener preferencias por ciertas tierras. Entonces, al tener preferencias por ciertas tierras, lógicamente querían tener un dominio sobre ellas para ciertos grupos. Entonces... pudiera ser ese un escenario también, no lo discuto. Pudiera ser ese un escenario. Pero, ¿qué fue lo que dio por sentado la razón? Decíamos, aparece ya sabemos, aún ese motivo que tú me estás explicando, da por sentado que hay, si quieres tú, un egoísmo, lo que querrás, pero hay un grupo social que se apodera del trabajo de otros y de la tierra de otros y hasta de las mismas personas en otras comunidades. Sí, Stephanie. Lick, bueno, lo primitivo se determina por el modo de producción que aparece, que en este caso es la esclavitud, y por eso surge la propiedad privada y a raíz de eso surge el derecho del Estado y así como las clases sociales también. Te fuiste sajón, pero estás del otro lado, pero dame el escenario desde que empezaste a batear. Ya sé por qué está la respuesta y es incorrecta. Miren, jóvenes, lo voy a explicar de una manera. Porque habíamos hablado del derecho capitalista. ¿Será mejor el derecho capitalista que el derecho socialista?
¿O será que fue mejor el derecho capitalista que el derecho feudal? ¿O será mejor el derecho feudal que el derecho esclavista? ¿Qué es la definición, por ejemplo, histórica con el origen del Estado y el derecho que estamos hablando? No se puede desprender ninguna otra oportunidad científica de explicar el origen de las cosas, sino es a través del origen específicamente del ser humano, del hombre, de sus relaciones sociales. Entonces, cuando se dan las divisiones sociales del trabajo, por supuesto que se da lo que decía, estira y encoge. El encuentro pudiera ser, como decía un compañero, bueno, yo me prefiero esta tierra, aunque ya estuviera ocupada por otro. Ya hay un conocimiento de lo que se conoce como el valor agregado. Ya hay un escenario más que el hombre se aprovecha y lo toma. Una guerra precisamente por esa propiedad que dice el compañero. No solamente me quedo con la tierra, me quedo con las mujeres, me quedo con los hombres, me quedo con absolutamente la propiedad, pero yo ya en ese momento ya no pertenezco a un modo de producción comunitario como era la comunidad primitiva, porque ya hay clases sociales. Entonces la propiedad privada, a puro tubo la propiedad privada, lo que me origina son las clases sociales. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo determinan ustedes las clases sociales en el sistema capitalista? ¿Cómo saben ustedes qué clases sociales? Dueños y empleados. Por su poder adquisitivo. Por los que tienen y los medios de producción. Los que tienen y los que no tienen. Los ricos y los pelados. Los que tienen propiedad y los que no tienen propiedades sobre los medios de producción. ¿Ustedes no son burgueses o uno de ustedes es propietario de medios de producción, compañeros? Bueno, y los que tienen el poder. ¿Quiénes tienen el poder? Los empresarios, los políticos. El poder lo tiene el que tiene en la condición real. El poder es el poder económico. Miren, me voy a ir hasta la otra galaxia. Pero, por ejemplo, en el siglo XIX, los grandes empresarios, las grandes ortodoxias empresariales del mundo, planificaron que Inglaterra gobernara 100 años. No fueron países, fueron empresarios. Los Estados Unidos vamos a imponer que durante 100 años el poder hegemónico de las culturas del capital y del dominio y el poder global se manifestaran precisamente hoy en los Estados Unidos. Pero hoy resulta que ese poder hegemónico mundial está siendo discutido, se somata a la mesa por otros países donde le están planteando guerras, efectivamente, para ya no depender de esa hegemonía del poder mundial. Hoy se revela Rusia, se revelan los países africanos. Ahí tenemos precisamente ese último golpe de Estado que acaba de existir en África. Nigeria. No es Nigeria, es Níger. Es nigerinos, son nigerinos. Una colonia francesa, y se plantean, y lo primero que dice, ya no más exportación de oro ni petróleo, y estamos hablando de una sociedad de las más pobres del mundo, donde esa sociedad le tiene a Francia 32 plantas nucleares para energetizar todo París, para Francia, mientras que esa población no tiene energía eléctrica. Entonces, ese concepto de colonización, ese concepto todavía de explotación total, se dan en las potencias hegemónicas como consecuencia del poder existente. Pero vuelvo otra vez
No sé, hay algunos que no entran de una vez, sino que hay que ingresarlos a la... Me interrumpe eso. No sé si se puede mejorar eso, pero me pierdo. Estoy aprendiendo. Bien. Fíjese por dónde me estoy yendo. Entonces, cuando hablamos, ¿cuándo desaparece la comunidad primitiva? Fíjense, ¿cuándo aparece el Estado? Y hoy es ¿cuándo desaparece la comunidad primitiva? ¿Desaparece? ¿Cuándo? Cuando aparece la propiedad privada. ¿Y qué da origen a la propiedad privada? Las clases sociales. Los que tienen y no los tienen. Y al aparecer la propiedad privada y al aparecer las clases sociales, se desintegra la comunidad primitiva y da origen al Estado y al derecho. A ver, lo vamos a explicar de nuevo, porque yo creo que por ahí vamos bien. Ya la comunidad primitiva ya no existe, allá no había Estado, no existía derecho, no habían clases sociales. Pero hoy ya apareció el Estado y el derecho como consecuencia que aparece la propiedad privada. O sea, la propiedad privada no es voluntad de Dios. La propiedad surge privada por el acaparamiento desmedido de una tribu que se encarama sobre la otra y se legitima en el Estado y el derecho esclavista, porque ahí ya estamos hablando de ejércitos y un derecho que, si bien es cierto no está por escrito, ya hay una institución, o sea, ya es el Estado el que se encarga de responsabilizar la conducta de la sociedad. En la comunidad primitiva no existía eso. Si alguien se portaba mal o había algo en contra de la comunidad como tal, el resolverlo era entre todos, darle camorra, paleado, se lo comían o qué sé, pero la decisión era colectiva. Mientras que acá, ya en este momento histórico, ya no hay una decisión colectiva del derecho ni del ejercicio de la política. Ya estamos hablando de clases sociales. ¿Qué clases sociales se impusieron en esa época, compañeros? Cuando se termina la comunidad primitiva, ¿cuáles son las clases sociales? El señor feudal y los ¿qué serían los? Perdón, no le escuché bien. Perdón, el señor feudal, licenciado. Pero ese es de la época feudal. ¿Qué? El esclavismo y el esclavismo. Perdón, sí. El esclavismo. Surge el modo de producción esclavista. Surge el Estado esclavista. Surge el derecho esclavista. Surge la sociedad esclavista y se consolida. Fíjense que lo que ha recorrido la humanidad, miles de años, para llegar a entender que el Estado y el derecho surgen como consecuencia de la propiedad privada, el aparecimiento de clases sociales antagónicas y la desintegración de la comunidad primitiva como tal. Entonces ya tenemos una nueva forma de producir bienes materiales. ¿Qué tenemos entonces? La esclavitud. Miren por dónde vamos. Y hasta allá no había hablado ni de derecho, no había hablado de Estado, ni siquiera de Dios. Pero ahora ya estamos aquí, en un escenario. Ya tenemos el origen del Estado de Derecho. No sé si se entiende, compañeros, porque esto puede prestarse a una discusión con todos. Es decir, cuando identifico qué es el derecho y cuál es su origen. Si hay duda, pues la planteamos. ¿Cuál es? ¿Entienden ustedes el origen del Estado y el derecho?
Sí, Pero ¿por qué el resto serio? Si yo le pregunto, ¿a quién? Alguien que levante la mano. O empezamos aquí de nuevo. Sí, Álvaro. Entonces, yo le tendría que preguntar a Álvaro, y es como empezar, ¿cuándo se origina el Estado y el derecho, compañero Álvaro? en el momento que aparece la propiedad privada, desaparece la comunidad primitiva y aparecen las clases antagonistas. Punto. Punto. Y le vuelvo a preguntar a Álvaro, ¿y cuándo surge el derecho? En el momento de aparecer la propiedad privada y el Estado para protegerlo. ¿Qué más? Los mismos elementos que le dan... Las clases sociales. Las mismas causas que le dan origen al derecho son las mismas causas que le dieron origen al Estado. Son hermanos gemelos. Ya vamos a ver la formación económico-social. Fíjense que yo tengo que hablar de derecho agrario. Pero, ¿qué derecho agrario? ¿Cómo yo puedo venir en este país, en nuestro país, a hacer un planteamiento revolucionario agrario que ya he dicho todo el tiempo? Quienes hemos pensado de esta manera, como yo atiendo el curso, han sido de objetos de persecución, muerte y de desaparición del curso, porque eso es lo que hemos sido, víctimas de la sociedad clasista para que la población, los estudiantes, no tengan un conocimiento de esta naturaleza. Mejor vayan a la casa de Dios, ahí les van a decir qué es derecho, ahí les van a decir a ustedes cuál es el Estado, lo que hace el Estado. Y entonces, o se van a otras universidades. El asunto es que si ustedes tienen el criterio formal, real, genuino de la interpretación de la realidad, que es la que nos promueve el generar precisamente una visión del derecho real y efectiva. Entonces surge el Estado y el derecho clasista, esclavista, porque aparecen los esclavos. Ahí será inclusive la primera ley exagerada de la ley del talión, ¿va? Ojo por ojo, diente por diente. Escenarios, pero esa conducta ya la ejemplificaba y la definía precisamente el Estado esclavista como tal. Ya el compañero, cuando hablamos del Estado egipcio, estamos hablando de una sociedad esclavista, por supuesto, pero no eran solo ellos, estamos hablando toda una formación, pero por supuesto que esas sociedades en esa época, el fundamento para poder conseguir un desarrollo como sociedad como tal, fue precisamente el sometimiento a la esclavitud, a los poderes fácticos de quienes gobernaban en ese momento en sus territorios. Eso es fundamentalmente lo que se debe de entender. Ahora, yo le pregunto a Ana Natividad. Levante la mano, Ana Natividad. Buenas tardes, licenciado. Dígame usted cuáles son las clases sociales que hay en Guatemala. Las clases sociales solamente la clase empresarial, que son los de la clase alta y nosotros. Clase alta. Yo he hablado de clase alta. En realidad la clase social que tiene el territorio cooptado totalmente. Perdone, Ana, perdone, me estaba diciendo. Sí, licenciado, por ejemplo, la, la, la clase, la clase, la, la- los de la clase alta y nosotros. Clase alta. En realidad, la clase social que tiene el territorio cooptado totalmente. Perdone, Ana, perdone, me estaba diciendo. Sí, licenciado, por ejemplo, la clase, ¿cómo se llama? La clase
eh, el- son los empresarios, se me olvidó. No, no hay pena, pero tú tienes que considerar cuando disertes algo, tener una claridad más allá, porque tú tienes que jalar, ¿qué fue lo que le dio origen, dije, a las clases sociales? ¿Qué fue lo que originó las clases sociales? La tenencia. ¿La qué? La tenencia. ¿De qué? De tierras, de la propiedad privada. De la propiedad privada. De propiedad privada que va relacionada a la producción material. A ver, Leslie, vamos a darle el espacio a Leslie. Usted está mencionando, licenciado, las clases sociales de Guatemala serían los burgueses y el proletariado. Mire, pues. Y eso va para ti, Ani. Son burgueses y proletarios. No hay clase media. Ari. También agregando, licenciado, buenas tardes, es que unos tienen y otros no tienen. Pero hay que definirlo. Hay que definirlo, porque me dicen unos tienen y otros no, unos tienen amor y otros no tienen, o tienen mucho amor. Ricos y pobres, licenciado. Pueden ser ricos y pobres. Sí, ricos y pobres. Burgueses. Unos tienen dinero y otros no. Hay que verlo como burgués y proletario, porque la propiedad es sobre los medios de producción. Ya vamos a hablar de los medios de producción. Pero ahorita lo más importante era para mí que ustedes entendieran el origen del Estado y el derecho. Eso es lo más importante. Ustedes tienen que tener una claridad que el Estado se originó como consecuencia de la imposición de un grupo. Y se plantea el derecho esclavista. Y en el derecho esclavista se llegaron a sanciones. Bueno, la venta de esclavos, el defender los esclavos, el hacer guerras para agarrar esclavos, para construir todo lo que ustedes se pueden imaginar, como consecuencia de la esclavitud como tal. Miles de años. Se consolidó todo un escenario de muchas comunidades. Se fortalecieron algunas para no ser esclavizados y otras que generaron esclavitud, asumieron tener toda una, diríamos, una herencia divina, la mayoría de los casos, por escenarios de muchos dioses. Por ejemplo, se habla, por ejemplo, del dios Vulcano, por decir algo, que lo que la gente miraba que salía de los volcanes eran aquellas grandes nubes donde se estaban peleando grandes gigantes. No había una explicación para dar una erupción. Pero se dieron. Y en estos temas, vamos a ver, yo tengo la fortuna y muchos de ustedes creo que recibieron una clase conmigo de pueblos indígenas. Vamos a ver hasta los conceptos de la segregación racial en términos de cómo apropiarse de la propiedad de la tierra. Vamos a hablar de derecho agrario. Y el derecho agrario solo tiene que ver con la tierra, con lo rural. Y vamos a hablar que el derecho agrario tiene las características, valga, porque me tienen que, anótense ahí, anoten una vez características del derecho agrario, son parte del examen. Entonces vamos a ver las características del derecho agrario, que es subjetivo, que es realista, que es de un fenómeno económico-social, que es altamente democrático, en términos, entre comillas, pero esa es la valoración dogmática y ontológica del derecho agrario, la búsqueda de la paz. Por ejemplo, he sido siempre del criterio que si bien es cierto que ahí están las normas agrarias de este país, ¿qué? No le sirve de nada. Somos uno de los peores países en términos económicos en el mundo.
El derecho no nos sirve para desarrollarnos. Miren los escenarios políticos de este país. Desde hace 70 años ningún escenario político le ha servido al país para poderse desarrollar. Porque todas las propuestas es más de lo mismo. Voy a una diferencia, por supuesto, que hay que analizarla más adelante, pero la hay. Yo he tenido una claridad de que, y así lo sostengo, Guatemala necesita una sociedad arevalista, una sociedad vencista, una sociedad revolucionaria. Porque para los que todos estamos ahí enfrente, la revolución de octubre en nuestro país no puede pasar desapercibida. La Guerra Fría, la guerra oscurantista y equivocada que entre comillas nos la dijo los Estados Unidos, un pleito con los socialistas, entre comillas los comunistas, los que se comen niños, porque esos todavía en esta campaña política se están diciendo que los comunistas se comen niños. ¿Cuál comunismo? Cuando alguien les habla a ustedes que un personaje en estas latitudes políticas es comunista, péguenle un palazo en la cabeza y que deje de estar fastidiando a la gente por mentiroso e ignorante. Nosotros fíjese que me quedé todavía rezagado al entendimiento del esclavismo, porque vamos a llegar a entender, por ejemplo, hasta la época de Jesús, pues, de Jesucristo. Y aquí podemos discutir si Jesucristo existió o no existió. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el temor? No se van a ir al infierno. Pues como un ser humano existió porque hay datos históricos de su paso por este mundo, de su nacimiento, de su desarrollo y que llegaron como hombre. Y que llegaron los camellos. No. Dije su nacimiento. Ustedes lo están diciendo, no yo. No me tomes mal, No, para nada, Lick. No me tomes mal. No, miren, a mí cuando me preguntan si Jesús yo sé que Jesús bueno, de acuerdo a ese relato histórico que ustedes ya conocen, pero que también no lo interpretan bien, Jesús que creció o vivió en cuna de oro, pues en cuna de oro, porque acaso habían en ese momento hoteles de 5 estrellas, pues, establos donde tenía que ir cualquiera, en el camino, pero ahí luego llegaron a buscar los compadres, le llevaron oro, mirra, le llevaron mieles, y solo es por ver que hay un escenario bonito ahí donde no como lo tenemos. A mí me gusta el Jesús que sacó a pijazos a los ricos y a la gente chute, mentirosa y mirona que va a unas iglesias y no sirven para nada. A patadas. Les voy a comentar una anécdota. Independientemente que hay otros razonamientos, por ejemplo, yo les hablo no solo porque tengo que hablar de la Biblia, del Corán o del Zohar o de qué sé yo, pero por ejemplo en el Corán dice sobre Jesús, declaramos a Jesús, dice, hijo de María, que Dios lo tenga en su gloria,
lo declaramos ciudadano distinguido y único miembro a seguir de Israel, dice. Ciudadano distinguido. Y no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo una expresión de millones de antiguas, pues, de las religiones antiguas. Pero ¿por qué traigo este escenario hasta acá? Porque tengo que terminar también el sistema esclavista. Ya sabemos las guerras, la lucha romana de la búsqueda de la esclavitud, someter a pueblos, robarse a las mujeres, en fin. Roma, el imperio romano, propietario de todos los pueblos del mundo, en alianzas con otros pueblos como Grecia, qué sé yo, en alianzas con otros escenarios. Pero era un modo de producción esclavista. Era verdaderamente sociedades criminalmente prepotentes. Pero llegó un momento y la sociedad esclavista también desapareció. Pero estamos hablando del Estado esclavista y estamos hablando del derecho esclavista. Ah, y si quieren poner Dios, pónganle un Dios esclavista, porque no hay para dónde. Dios esclavista. Ahí no hay Dios liberador. Bueno, llegamos a la conclusión que se levantan los esclavos, plantean guerras enormes también en la esclavitud. Ahí ustedes ven en la serie a un esclavo, ¿cómo se llama? Bueno, está Aníbal, está Homero, pero está, ¿cómo se llama este famoso esclavo que pelea? Espartaco, el Liceo romano, lo que se habla, hijo de tener hasta escenarios con Zeus. Bueno, que se plantean y llega un momento dado que se rompe el sistema esclavista. ¿Cuáles eran las clases sociales en el sistema esclavista, compañeros? Esclavista y esclavo. Punto. En el momento en que hay una discusión y hay un levantamiento armados, en esa plena discusión fuerte se rompe el esquema esclavista y le da paso a otro escenario de producción. Todo tiene que ver, como dijimos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un hombre para poder vivir, dijimos? Comer. Comer. Tiene que comer. Siempre tiene que haber comida. Siempre, en cualquier sistema, es comer. No hay nada más importante que la comida. ¿O habrá algo más? ¿Habrá algo más? Creo que no, Lick. Miren, pues, es que los estoy aoreando porque ahorita vamos a entrar al derecho guatemalteco. Bien, terminamos el derecho esclavista, estamos ya en el derecho feudal. Y fíjese que de ahí tendría que brincar hasta América. Porque ya estamos, porque en alguna oportunidad el derecho apareció en Guatemala. ¿Y cuándo fue que apareció ese primer derecho en Guatemala? ¿Cuándo conocimos por primera vez una norma jurídica, compañeros?
¿Cuándo conocemos por primera vez el derecho en Guatemala? Nos la llevamos de gaitos ahí, no sabemos ni dónde, cuándo surgió la primera. ¿Cuál fue la primera norma jurídica que se impuso en este país? Miren, pues la pregunta es recia. La pregunta es recia. ¿Se recuerdan que yo les dije? Y ahorita, vamos a ponernos ahorita que ya más o menos controlamos algo del derecho. Les dije, si las Naciones Unidas le piden a usted un informe de la situación en Guatemala, de la coyuntura guatemalteca, del escenario económico, político, social y cultural del país, ustedes le tienen que responder. Están ganando $20,000 por un informe. ¿Qué le van a decir ustedes ahorita a las Naciones Unidas? Seguro que van a estar bien entacuchados, perfumados, peinados, y la mujer súper elegantísima para meterse a ese trabajo. Porque ahora ya van a ser de las Naciones Unidas sin ser abogados, simplemente agarraron el chance. ¿Qué le van a responder a las Naciones Unidas? ¿O no le van a responder? Miren cómo se ve agradable. Yo hasta el cielo azul les pongo ahí en la pantalla. ¿Se ve, compañeros? Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, se ve. Es para que estén ahí. Que se van a ir al cielo conmigo, no al infierno. Eso que dicen que no ir al infierno no es cierto. Miren. Cuando se rompe el esquema esclavista, se rompe. Si ya no van a haber más esclavos. Ahora ya no van a haber esclavos. Porque se plantearon guerras, sublevaciones, y los mismos, diríamos, jefes de familias patriarcales o familias ya en escenarios de la esclavitud, de realeza o qué sé yo, concebida por herencias de orden divino, bueno, ya se plantearon en ese fenómeno y le dicen a la sociedad, bueno, ya ustedes ya no son esclavos. Ya no van a ser esclavos. Ustedes ahora van a ser libres. Ah, pero hay una condición. La tierra sigue siendo mía. Y si ustedes quieren, yo les doy un pedazo de tierra para que vivan, pero me tienen que trabajar la finca, la grande, la mía. Es decir, a cambio de que ustedes ahí estén trabajando, tengan su comida, me tienen que trabajar una parte del tiempo a la mía. Entonces se dan relaciones de sirvientes, de servidumbre. Por eso se le llama siervos de la gleba, apéndices de la tierra. Entonces, el escenario hoy, el sistema feudal, es abominable, si lo quieren ver ustedes, porque la práctica abominable de ese sistema como tal, vamos a ver el montón de escenarios de las iglesias como tal, pues ya se toma el poder los reyes, los ducados, los principados, los marquesados. Y cuando hablamos de un principado, por ejemplo, el de Florencia, en Italia es más grande que Centroamérica, creo yo, una finca. Sí. Estamos hablando que la nobleza como tal, aparte de tener su territorio autónomo, tenían su propio ejército al servicio de un rey también. Y posteriormente al servicio de ¿quién? De los papas.
porque ya se fundamenta una doctrina total de sometimiento total hasta del pecado. Y empiezan a definirse razonamientos a través del enjambre de las condiciones de la iglesia, que dieron como resultado precisamente un sometimiento a la sociedad. Y además aquellos que infraccionaran la sociedad feudal eran sometidos hasta penas de muerte. Estamos hablando eran castigadas las mujeres, por ejemplo, y eso llama mucho la atención, porque la mujer que era manejaba un ejercicio de reclamo, un ejercicio de no estar conforme en el escenario de vida, en esa pobreza absoluta, de ser simplemente sirvientes. Eran objeto de persecución penal y las catalogaban como brujas, herejes, les prendían fuego. Ahí se empiezan a definir las características de la iglesia. Se inventaron una pendejada que los reyes, ¿cómo se llama? Una pendejada que aquellos que están muertos todavía están en un espacio donde el papa y los obispos, los curas con rezar no pueden pasar al cielo inmediatamente cobrando. Y ese purgatorio vivió. Y todavía hay gente que cree que está en ese escenario. Llegó una vez, siempre cuento las cosas que a mí me han sucedido y que son parte del tema. Me llegó mi hija llorando a mi casa cuando era patoja. Y le pregunté, ¿y vos por qué estás llorando? Es que dice una amiga, no, dice la mamá de mi amiga, así es, que mi nombre viene del diablo. A ver, le dije, que tu nombre viene del diablo. Se pueden imaginar qué nombre puede tener, ¿verdad? Para que el nombre venga del diablo. Entonces le dije, agarra un papel y un lapicero y anotás y se lo vas a decir a tu amiga para que se lo diga a su mamá, ¿oíste? Que yo dije, dice mi papá que tu mamá es una hija de la gran P, estúpida. A ver, ¿qué más le puse? Aunque no me lo crean, ignorante. Totalmente ignorante. Y para terminar, decirle que digo yo que es un animal y que estudie la historia. Tu nombre, le dije. Ixchel es un mayarí. Ixchel viene de una deidad maya, le dije. Un razonamiento cultural que su única obligación era atender a sus niños o a los niños de atención en salud, vivienda y comida, le dije. Y en su deidad también tiene capacidades de causar terremotos e inundaciones. Pero es una abuela, es una deidad hermosa planteada ahí. No le hagas caso a esa vieja pendeja, que no sé de dónde se sacó, pero ustedes sí lo saben. El hecho de que un hombre venga por un contenido precisamente maya, para esa gente estúpida, todo lo que viene de ahí viene del diablo. Y fíjese que hasta acá yo no he hablado de lo que hemos hablado de las deidades precisamente mayas. ¿Alguno de ustedes está ahí, ha ido a una misa maya? ¿Alguien ha ido a un ritual maya? ¿Quién ha ido? ¿Sí, Victoria?
Yo, licenciado, he participado en varias. ¿Perdón? He participado en varias ceremonias. Ok. Ahí, pero ahí viene algo, fíjate que eres única. Y el resto no sabe ni qué es eso. ¿No saben? Miren, yo asesoré por más de 20 años la Asociación Nacional de Sacerdotes Mayas, he sido miembro de FODIGUA, he sido luchador social en el tema indígena y campesino. Sí, Victoria, tienes la palabra. Perdón, licenciado, no bajé la manita. Brian. Solo había levantado la mano para mencionar que también he estado en dichas actividades. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir para el resto? Solo para que valoremos algo, solo para decir algo. Hay una ceremonia maya que es vista como una petición dulce. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al Ahab? ¿Qué es el Ahab? ¿Un dios o no? Dios, dice el Corán, que los cielos. Dice el Corán, solo por mencionar algo, puedes llamarle a Dios como se te venga en gana, dice, porque al final de cuentas Él es el propietario de los nombres más hermosos del universo. O sea, Dios es Dios y ya, no sé qué diablos, dónde diablos. Y el Ahab es eso, un Dios, es Dios. Que hay un montón de dioses con eso no es cierto, hay un Dios. Ahí, eso es lo que se plantea en esto. Entonces, hay una petición dulce, hacen una rueda de los 20 ponis. Nahuales. ¿Perdón? No. Nahuales. Yo no sé si le llaman nahuales, pero son los 20 ponis que dan el calendario, que son parte del calendario maya, ¿cierto? Sí, son los nahuales. Y entonces, a esos nahuales que dice el compañero, los nahuales son razones espirituales que son bien importantes entenderlos. Por ejemplo, en mi caso, mi nahual es el colibrí y es el jaguar. Y si no me equivoco, también el águila, no, o el gavilán, no sé, pero por ahí va. En la vida, en la muerte y en la producción. Pero ese escenario de los 20 ponis, le ponen ustedes candelas de todo. Pero no es de todo. Ustedes ponen candelas rojas, con candelas amarillas que identifican al continente asiático. Candelas rojas que implican al continente americano. Candelas blancas para la raza blanca, si lo quieren ver así. Candelas negras por el continente negro. Y ponen candelas amarillas por los chinos también. Y ponen candelas azules, verdes, cafés, blancas, que identifican el cielo, los ríos, los montes, los jaguares y etcétera. Y ustedes tienen ahí muchas candelas. Y a esas candelas le ponen todo el dulce que le puedan pedir. Todo el dulce. Rapadura, canillitas de leche, todo el dulce que quieran. Porque le van a hacer una petición dulce a Dios. Y el primer escenario es el fuego sagrado. En el Popol Vuh dice que si no hay interrupción en ese fuego, hasta arriba hay una comunicación directa con el Ahab. Pero dice, te pedimos, Ahab, te pedimos por todos los pueblos del mundo, te pedimos por los pueblos ancestrales de América, nuestros pueblos,
Te pedimos porque haya aire limpio, porque haya un agua clara. Te pedimos, Ahau, para que coordines entre la naturaleza, el hombre y los animales una existencia digna de vida. Ya parezco sacerdote, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Ustedes no van a encontrar este tipo de comunicación al Altísimo, si lo quieren ver de esa manera, sin pedir dinero, sin estar metido en un... Porque hasta creo que en la Biblia dice que en Hechos 17, 24, que Dios no visita ni templos. Fíjense lo que estoy hablando para generar una razón del derecho agrario que tiene hasta una mística, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Hay ahí la cosmovisión maya, esa es la valoración de la cosmología, la cosmovisión maya, por ejemplo. Esa es la visión que se tiene. Entonces, una petición dulce de esta naturaleza, ustedes no lo van a encontrar efectivamente en ninguna otra religión. ¿Y qué tiene de diablo esa espiritualidad? No tiene absolutamente nada. Pero volviendo otra vez, no sé si me comprendieron esta parte, compañeros. Pregunto. Sí, licenciado. Yo sé que puede dejar algún escenario porque seguro que enfrente tienen a un Cristo crucificado. No tienen un cartón. Si están viéndolo ahí, me están viendo a mí. ¿A quién le van a creer? No me crean a mí, pues yo tengo aquí la explicación de razones históricas, porque eso es parte de lo que ustedes tienen que conocer. El que no conoce su historia, mejor que no hable pendejadas. Hay que conocer este escenario de historia. Sí, Edwin, Rolando. Sí, licenciado, con lo que acaba de contar es enriquecedor conocer la historia de nuestros pueblos mayas, porque en sí descendemos nosotros mestizos, quierase o no, de esa sangre, y conocer esa historia que muchos capitalinos desconocemos, pues nos va a motivar en un momento dado a investigar y llegar a conocer nuestros orígenes como tal, ¿verdad? Sí, Edwin, eso es importante. Y vamos a entender que el desarrollo maya también tiene una serie de vicisitudes, porque cómo se desaparecen, y que no me vengan con el cuento que se fueron al espacio, pues hay razonamientos claros que depredaron el ambiente, que acabaron con todos los árboles. Hay que recordar que los mayas nunca descubrieron la rueda. Nunca tuvieron una bestia para jalar carga, el mecapal. Pero cuando se termina, me metí a este escenario porque voy a meterme ahorita al tema del derecho guatemalteco. Lo que yo quería que tuvieran bien claros es que se rompe el sistema feudal. Aquí tiene que ver ya los escenarios del siglo XIV, de las corrientes ideológicas como el racionalismo de Descartes. Ya hemos pasado Aristóteles, ya hemos pasado Platón, ya estamos en el escenario del siglo XIV donde la discusión es ahorita, que hay una bravura entre los intelectuales de discutirle al Papa y a los curas. ¿Por qué diablos están vendiendo pendejadas de sacar gente del purgatorio para llevarlo de una vez al cielo? Había reacción en decir, esta iglesia es pendeja. Y se rompe el esquema, hasta se rompen las iglesias, se separan por este escenario. Ahí, por ejemplo, lo tengo que comentar porque es parte de que ustedes vayan integrando precisamente sus contenidos. Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam
hizo en esa época un libro escribió. Él fue también sacerdote, pero no ejerció en la sacerdote, sino trabajó en bibliotecas, pero él expresaba que el cristiano tenía 3 actos de locura en el cristianismo. Hay que ser loco para ser cristiano. Uno, decía él, que el más loco de todos los cristianos fue Jesús. Ese era loco, porque hasta sin camisa andaba dando lo que no tenía, entregándolo, estaba loco, regalándolo todo. Esa es la locura más loca. Pero está la locura de los tontos. Hay una locura de tontos. Los que andan jalando palos cargando y los que andan dando diezmos y dando pisto. Es una locura. Eso sí está loco. Y me diría un amigo, y hablan solos. Bueno, mira, ya me dice el compañero, ¿y dónde dice que andaba sin camisa? Ya ahí empiezan generando. Yo solo me llevo las impresiones. Dice, yo creo que les dije, a ver, que hay escenarios donde Jesús tiene un papel importantísimo en las corrientes, precisamente en su creencia. Los musulmanes creen en Jesús. Los otros, todo el mundo cree en Jesús. Ya les dije, por ejemplo, los musulmanes dicen que Jesús, declaramos a Jesús, dice, hombre distinguido, único miembro a seguir de Israel, dice. Hijo de María, que Dios lo tenga en la gloria. Yo no estoy tan envuelto en estos escenarios, pero les pongo todas las aristas del mundo, porque ustedes vienen de lo mismo, ¿o no? Con una cultura de lo mismo. ¿Y sus hijos? ¿Con qué cultura lo van a educar? Pregunto. Licenciado, ¿y diré cultura o ideología? Aquí voy a terminar la clase. Me dice mi compañero, hay que bautizar a los niños. ¿Para qué? Bueno, hay que bautizarlos. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién? Yo sé que los dejó perplejos, callados. Entre comillas, hay ahí un tema de temor, miedo, que se van a ir al infierno. De todas maneras, se van a ir al infierno, no se preocupen. No es cierto. Miren la pregunta, ¿usted lo bautizó? Conmigo hicieron lo que se les dio la gana cuando era patojo. Estoy hablando. ¿Quién va a bautizar a mis hijos? ¿Quién? Bueno, pero ¿quién? Que me traiga el nombramiento, la escritura pública donde dice que Dios, porque hay que en el nombre de Dios. Bueno, y esa representación, ¿quién se encargó de entregársela a ese pendejo? Cualquier pendejo se atreve a decir, en el nombre de Dios yo tomo esto o yo hago esto. ¿Cómo va a ser posible eso? Hay que ser realmente... Sí, ahí me bautizaron en USAC.
ustedes, espero que con estas pláticas no me lleven corto, sino con ganas de escarbar más del conocimiento. Ustedes tienen que ir más allá. Porque le vuelvo a preguntar, ¿cómo van a educar ustedes a sus hijos? ¿Van a poner la cruz en la cabeza? ¿Cómo van a educar a sus hijos? Lo mismo de los abuelos. No, a los niños no se les pega. No se les pega nunca. Bueno, voy a dejar la clase ahí y yo sé que los dejé mudos. Yo no sé, no van a dormir muy bien, dijo yo, pero no se preocupen, no se van a ir al infierno. No se preocupen. Sin palabras. Lo más importante diría yo que si lo quieren ver desde ese punto de vista, Dios me mandó aquí a ustedes para que les hable pelado con la verdad y no estupideces que hablan otros pendejos en iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick, totalmente. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick.